referencia a la nueva etiqueta léxica metodologías de proximidad. Entonces, para avanzar un poco en términos conceptuales, que bueno, es comprender a la metodología como una forma de proceder, justamente como modos de ser puestos al servicio de cumplir ciertos propósitos u objetivos. Me parece que muy bien en una parte bastante esto de no perder el norte, en el sentido que los modos de ser indiscutiblemente tienen que estar orientados a cumplir ciertos propósitos u objetivos y no el efecto contrario o develamiento del método en relación a sus propios objetivos. Por lo tanto, toda metodología supone la selección de recursos y técnicas concretas y se sustenta en una postura epistemológica y ética definida. Otro aporte para ir delimitando el concepto de metodología que intento desarrollar es de una socióloga chilena que se llama Patricia Jara, que plantea un acompañamiento de proximidad. Acá bueno, he usado acompañamiento de proximidad como sinónimo de metodología de proximidad y ya va adelantando alguna cuestión. Es una metodología de trabajo a través de la cual se transmiten contenidos, se abordan actitudes, disposiciones y prácticas que contribuyen a las funciones relacionadas con el bienestar o algunas de sus dimensiones. Y por último, entonces, digamos, mi propio posicionamiento en relación a intentar delimitar lo que hoy se ha extendido con la denominación metodología de proximidad, que a mi modo de ver supone una modalidad que lo que propone es una configuración de conjunto, digamos, una interrelación de varios componentes o dimensiones que mantienen efectos recíprocos entre sí. Digamos entonces que estamos hablando de una construcción compleja que justamente interconecta por lo menos dos coordenadas y una disposición. Y esto es el desarrollo que voy a hacer a continuación. El primer componente o dimensión, o lo que digo, una de las coordenadas, tiene que ver con la localización de las prácticas, digamos, con una cuestión vinculada claramente a lo espacial. Y ahí, bueno, una especie de frase que podría ser un resumen, lo que me parece muy distintivo y característico de mucho valor de las metodologías de calle y su correlato con las actuales metodologías de proximidad es esta expresión que dice de la calle como escenario ineludible hacia la errancia como método. Digamos, es indiscutible para los proyectos que trabajan con poblaciones de situaciones, seguramente porque hace más de 28 años se probaron algunas modalidades distintas, que la única forma posible de abrochar una intervención con este tipo de sujetos que han quedado francamente en los bordes de todas las institucionalidades disponibles es hacer el movimiento de ir a su encuentro. Eso para ustedes es una obviedad y 28 años después creo que en principio no admite mucha discusión porque ha sido de los elementos francamente de mayor acierto. Entonces, en ese sentido es un movimiento ineludible, ¿no? Hay los equipos y los programas, los proyectos enmarcados en escenarios de política pública, que es una cosa no menor, salen al encuentro de estos sujetos en los espacios que estos sujetos se alojan. En este caso, es por eso que planteo lo de la calle como un escenario ineludible. Sin embargo, esto despunta un elemento de muchísima mayor significación que está contenido en la segunda parte de la frase, que sería hacia la errancia como método. Errancia en el planteo que propone Silvia Duchampi, que tiene que ver con la capacidad de acompañar los movimientos y las trayectorias de determinados sujetos que portan una subjetividad particular y, digamos, circulan y se instalan en nuestras sociedades
permanentemente, al igual que todos nosotros, pero ellos con una expresión muy particular, en movimientos de muchísima circulación. Y lo que se plantea justamente es instalar la capacidad de los equipos técnicos, de los profesionales. Duchamsky trabaja con la figura de los maestros en el sentido amplio como educadores, y lo denomina los maestros errantes, en el sentido de instalar esta posibilidad de acompañar las trayectorias de circulación de las personas y, por lo tanto, desplegar las prácticas en muy diferentes ámbitos. ¿Cuál estoy en el Entonces, para profundizar un poco en esta cuestión de la errancia como método, las metodologías de proximidad no reconocen un ámbito exclusivo de intervención ni una serie restringida de lugares donde desplegar la tarea. Y se busca, digamos, una comprensión del lugar en el sentido antropológico que plantea Auger, que es comprender a estos lugares donde las personas transitan o circulan como construcciones concretas y simbólicas que conforman un principio de sentido para los sujetos que las habitan. Entonces ahí hay una clave de intervención que es francamente muy potente, que es intentar desplegar las intervenciones en los lugares portadores de sentido para los sujetos. Y ese es el movimiento que efectivamente hacen los equipos, y sé que a ustedes les consta. Porque si lo que se busca es que la intervención tenga un sentido, antes bien tiene que tener un sentido para los propios sujetos a los que está orientada. Entonces, parte de la apuesta de esta errancia es capturar el enhebrado de espacios significativos para los destinatarios de los proyectos, sean niños, adolescentes o adultos, en el intento de alcanzar una comunidad de sentido provisional. ¿Qué quiere decir esto? ¿El espacio tiene sentido? Que tenga sentido no quiere decir que sea siempre un espacio gratificante y positivo. Tiene sentido porque es un espacio de existencia del sujeto. Tenemos entonces a sujetos circulando o instalados en determinados ámbitos. Y si estos equipos logran acompañar estas trayectorias y enhebrar estos escenarios de sentidos, francamente se configura un escenario de sentido común, porque tiene sentido para el sujeto, porque es el que vive su propia vida en determinados contextos y en determinados lugares, y tiene sentido para los operadores en la medida de que pueden comenzar a conectarse con este sujeto y a desplegar desde allí una intervención posible. Entonces, esto me parece un elemento bastante de múltiples espacios posibles que exige, como vengo reiterando hace minutos, la capacidad de movilidad, de desplazamiento de los equipos de trabajo, capacidad en definitiva de acompañar las trayectorias singulares. Para ello, resulta oportuno extrapolar una noción que es bastante conocida en nuestros marcos de referencia, que es la noción de clínica móvil de Rodríguez Nebot, que identifica la necesidad de un quehacer profesional muy expresando la importancia de encontrar puntos de intersección entre las rutas, en esas rutas de trayectoria de los sujetos, donde puedan abrirse espacios reflexivos y de desarrollo. Es así entonces que el emplazamiento, digamos, la espacialidad, los lugares habitados para el desarrollo de las prácticas de proximidad deben reunir al menos dos condiciones. Las voy a resumir. La primera, la de conectar espacios de sentido para los sujetos, que luego, como explicaba hace momentos, se configurarán en espacios de un sentido común para la intervención, al mismo tiempo que debe tener la capacidad de no permanecer necesariamente anclado en un solo ámbito.
sino también justamente el esfuerzo y el intento de coincidir otras ciertas rutas y trayectorias de circulación. Agradezco el esfuerzo de seguir esto leído, voy a tratar de apurarme. El segundo componente o dimensión a la que me refería al principio en la construcción del conjunto tiene que ver con el tiempo. Y algunas puntualizaciones sobre esto. La primera es, digamos, que el acuerdo inicial de trabajo con poblaciones a las que se orienta esta metodología son efectivamente los sujetos los que se disponen o no a participar en las propuestas desarrolladas, salvo situaciones muy excepcionales que pueden usarse de otros mecanismos, pero que son la excepción y justamente no me voy a remitir a ellas. Por lo tanto, son los propios sujetos quienes toman la decisión de integrarse a la invitación de caminar un cierto trayecto juntos, y los que tienen la capacidad entonces de inaugurar un tiempo disponible o no. Acá lo que estoy haciendo no es un planteo ingenuo en torno a que no existen condicionamientos en cualquier tipo de vínculo, y mucho menos en estos vínculos que son propuestos a partir de políticas públicas. Pero lo que sí trato de subrayar es que en torno a esta dimensión del tiempo, que siempre es una dimensión muy compleja, realmente hay algo que está en manos de los sujetos destinatarios de estas prácticas, que es la posibilidad de inaugurar o no esta dimensión temporal y de trayectoria compartida. Tiempo que desde los marcos de intervención actuales permite la perspectiva de trabajo a proceso. Esto es un elemento que también es importante destacar. Y hay algo distintivo nuevamente que comienza a armar esta construcción de conjunto de las metodologías de proximidad, que es la forma en que se administra el tiempo. Hay una clara insistencia de alcanzar la mayor cantidad de encuentros posibles con los sujetos de tarea. Distintivo justamente porque si lo anudamos a la dimensión anterior, la vinculada a la localización de las prácticas y esta posibilidad de errancia y movilidad de acompañar las trayectorias, es ahí donde la compaginación empieza a ser un poco más potente. Son dispositivos de atención móviles con capacidad de acompañar la trayectoria de los sujetos y absolutamente flexibles y abiertos a trabajar en muy diversos ámbitos, a los que se les suma una perspectiva de trabajo a proceso con la insistencia de buscar los encuentros. Otro elemento vinculado a esta coordenada temporal tiene que ver con que los tiempos de intervención son finitos, y así deben serlo en la medida que se enmarcan en propuestas focalizadas. Esto obliga a organizar la intervención y prever desde el comienzo la existencia de soportes relacionales que generen sostenes luego de finalizadas estas intervenciones, que deberían ser francamente puntuales. Y un rasgo, por último, vinculado a esta coordenada temporal que comprende las metodologías de proximidad, es poder identificar con claridad que el tiempo de intervención que se comparte con los niños, los adolescentes o las familias implicados en estos abordajes no es el único ni el último tiempo de las personas. Es un tiempo más, justamente el tiempo con el que les toca compartir parte de un trayecto con este tipo de programas o propuestas, y luego será con otros. Para ir acercándome al final, además entonces de esta compaginación que supone un determinado emplazamiento de las prácticas, unas características del tiempo y la administración del mismo, a esto se le suma una disposición
que justamente, a mi modo de ver, es la que le da la cualidad de lo próximo, que es la disposición a un relacionamiento afectivo en el marco de esta metodología. Porque la proximidad se funda en el establecimiento de un vínculo, relación que implica la dimensión 2, dimensión lógica para pensar los llamados efectos de presencia. Acá hay algo que tiene indiscutiblemente mucho valor, que es esta posibilidad de la presencia, o Muriel lo traía en una nomenclatura acuñada por Antelo, que tiene que ver la asistencia, ¿no? Que efectivamente está presente y disponible, y la imposición respectiva de los habitantes de este vínculo en su calidad de ajenos entre sí. Vínculo que se establece entre dos otros. Acá hay un aspecto que capaz que es un aviso un poco ideologizado, pero bueno, todos tenemos la licencia de decir algunas cosas en algunos lugares, que esta forma de nombrar a nosotros y los otros, a mí me parece que en ocasiones puede esconder o solapar un cierto tinte discriminatorio. Nosotros y los otros. Entonces, ese juego léxico que para mí tiene algunas zonas oscuras, porque efectivamente lo que se encuentran son dos otros. No somos nosotros y ellos los otros, vale el juego de palabras, sino dos otros sujetos en condiciones y con trayectorias francamente muy distintas, con el franco propósito de ver cómo le hacen juntos para resolver una serie de problemas. Entonces la concepción de cada quien como un otro, como seres particulares, previene de anticipar reacciones, gustos, racionalidades, de esta fantasía de creer que podemos francamente adivinar o suponer o preanticipar lo que estos sujetos van a desplegar en el encuentro con cada uno de nosotros. Aparte, una última cosa para ir redondeando, que francamente yo me he preguntado mucho tiempo efectivamente qué es lo que hace distintivo a estos modos de hacer. No he resuelto de todo la pregunta, más allá del esfuerzo de caracterizar lo que acabo de presentar, pero si hay algo que me parece francamente importante, es esta condición de capacidad de reconocimiento del otro. Un reconocimiento que se inscribe incluso hasta simbólicamente en el marco de políticas públicas, que generan prácticas, admiten, digamos, la generación de prácticas a donde se plantea la necesidad de reconocer al otro yendo, digamos, a su encuentro en sus escenarios de circulación, desde esta perspectiva de ponerse a disposición, no solo en lo que refiere a lo temporal, sino en lo que refiere a lo relacional. Forma de reconocimiento que, según Honeck, se asocia a tres mecanismos. El primero supone un reconocimiento emocional que se despliega a través de relaciones portadoras de afectos. El segundo, un reconocimiento jurídico que se traduce en la identificación del otro como cabal portador de derechos. Y el tercero, a un reconocimiento vinculado a la aprobación y apreciación de las cualidades y formas de vida desarrolladas individualmente, las formas de vida y cualidades desarrolladas de formas distintas, que es lo que da principio a la diferencia igualitaria. Estas modalidades de reconocimiento, que tienen que ver con el reconocimiento emocional, con el jurídico, en tanto el darle lugar al otro de sujeto cabal
como cabal portador de derechos, y en la medida de que estos derechos se encuentren vulnerados, trazar rutas para su restitución, tanto como el principio de diferencia igualitaria, son aspectos que me parece que están francamente condensados y contenidos en las metodologías de proximidad. Voy a avanzar un poquito más para detenerme en la apreciación sobre algunos alcances y límites o riesgos de las metodologías de proximidad. La propia noción de lo próximo refiere a emplazamientos diferentes y distancias a recorrer. Por un lado se encuentran los sujetos a quienes se orientan las propuestas, por otro los operadores sociales con el encargo de conectarlos o intentar un proceso de transformaciones. Las metodologías en cuestión intentan recobrar la posibilidad de superación de ciertas fragmentaciones y del desencuentro entre las estructuras de oportunidades delimitadas por el repertorio de políticas públicas y las características y condiciones de existencia de los sujetos establecidos. Evidentemente ya la propia denominación de proximidad lo que invita o lo que plantea es posiciones de desencuentro o de distancias a recorrer. Por lo tanto, los encuentros mencionados anteriormente, que suponen cierta localización particular, cierto tiempo disponible y cierta actitud o disposición para relacionarse intersubjetivamente, generan un cúmulo de muy variadas emociones y afectaciones en ambos otros, como les decía recién. Sería imposible confeccionar una lista, hacer un inventario de cuáles serán las emociones, afectaciones o efectos que se generan en este tipo de encuentro, porque claramente están sujetas a las particularidades de cada caso. Pero es posible suponer que estos entre que estamos esperando de alguna manera se tejan o se surzan entre los sujetos y las oportunidades, y entre, ¿por qué no también los sujetos de intervención y los propios equipos que salen a su encuentro? Es bastante probable que se carguen de prejuicios y representaciones mutuas, que en principio, sobre todo al comienzo de los relacionamientos, pueden presentar algunos efectos negativos para la actuación conjunta. Acabo de hacer una pequeña ejemplificación, bastante estereotipada, pero capaz que ayuda a expresar la idea. Digamos, parte de los efectos que pueden generarse en los equipos técnicos podrían tener que ver con el distanciamiento, las evasiones, la culpabilización o revictimización, y o la negación de aspectos de las realidades y circunstancias de vida de los sujetos con los que se trabaja, o su contracara, las idealizaciones, la fascinación por el otro, la indiscriminación, la sobreimplicación y la formación de subjetividades heroicas, al decir de Leibovitz, por parte de los operadores sociales, o como el mundo y la realidad siempre es mucho más complejo y rico de lo que logramos traducirlo, pueden darse ambas a la vez, digamos, ¿no? Ambos tipos de efectos o emociones de parte de unos y de los otros. Pero al mismo tiempo, los sujetos destinatarios de estas intervenciones también generan sus propias representaciones sobre los otros sujetos y sobre sus prácticas y propósitos, digamos. A veces anudadas a la relación asistido, dependiente, agradecido, o Gustavo hoy hacía mención, y a mí me pareció súper interesante, a una cuestión autoculpabilizadora de los fracasos o de las cosas que no han podido avanzar. ¿Por qué todo este nudillo de las emociones y afectaciones que de alguna manera se anticipan o previas o se anteponen? Es porque justamente parte de las apuestas de estas metodologías es intentar poner en suspenso las imágenes previas de los involucrados, tanto de los operadores sociales, educadores técnicos, como de los propios sujetos destinatarios de las mismas, para poder hallar efectivamente zonas de permeabilidad en ambas partes
complicidad, diálogos, problematizaciones, acuerdos, proyecciones. Yo me quedé sin hojas, porque ya debe estar por terminar este motivo. ¿Se desconectó? Bueno. En términos de riesgos, vale la pena que sea advertido y analizado cada vez, y seguramente ustedes lo han escuchado muchas veces, es el riesgo de la sobreimplicancia, ¿no? La eternalización de los procesos, la pérdida de perspectivas y razones de ser de los acompañamientos. Y acá uno, si yo hubiese podido explicar bien lo que quiero explicar, podría verse una cierta contradicción, porque si por un lado digo que las metodologías de proximidad deben tener como elemento característico la ponerse a disposición de un encuentro donde las subjetividades que se producen estén al servicio de los cambios y las transformaciones, por lo tanto en sí mismos, es bastante, es un discurso muy políticamente correcto decir luego, punto y seguido, la sobreimplicancia es un riesgo. Pero francamente creo que hay de las dos cosas. Digamos que hay que poder tener como la entereza y la osadía de generar relacionamientos referenciales claramente implicados en el sentido de que los técnicos pongan a disposición su propia subjetividad como parte de un elemento potenciador de los procesos de trabajo, y al mismo tiempo hay que tener la capacidad de que esto sea advertido como un riesgo. La sobreimplicancia, la eternalización de los procesos de trabajo y la pérdida de perspectiva, en el sentido de que este modo que tiene esta pregnancia tan intensa y a veces tan íntima, se desvíe o se distraiga de que solamente es un modo para alcanzar determinados propósitos. Otro riesgo, y tal vez el mayor de este tipo de metodología, sería concebir estas dimensiones a las que acabo de referirme, que refieren mucho más a los componentes socioeducativos o psicosociales. Concebir esto de manera aislada de otros apoyos y soportes que indiscutiblemente estas intervenciones deben tener en la medida que apuntan a los sectores poblacionales que apuntan. Entonces, entender, que las circunstancias de vida de estos sujetos más vulnerados depende estrechamente de las condiciones estructurales en las que se encuentran y del repertorio no existente de oportunidades a las que han podido acceder, oportunidades entendidas claramente en términos de acceso y en términos de prestaciones disponibles. Sería un grave error, ¿no?, generarse la ilusión de que la restitución de derechos en estos casos, y por lo tanto la mejora de la calidad de vida de las personas, podrá revertirse solo como consecuencia del esfuerzo y voluntad que pongan los sujetos para esto, o con su esfuerzo y voluntad, más el impulso que el acompañamiento puede generar. Francamente, esta sería una mirada muy restrictiva y muy sesgada de los propósitos de los programas y de la indiscutible complementación que tiene que darse en términos de la cualidad del vínculo próximo que acabo de intentar compartir con ustedes, y los indiscutibles y necesarios soportes
materiales y concretos que esta población requiere que sean comprendidos también indiscutiblemente como parte de sus derechos. Para terminar, voy a leerles una frase que una compañera de otra organización de muchos años de trabajo, Paula Baliato, utilizó en un evento de hace un año más o menos, realizado por el Agrojo, que dice lo siguiente: en este sentido, nos ubicamos entre lo micro y lo macro, entre las biografías y las políticas sociales, o mejor dicho, intentando ponerle biografía a las políticas sociales, que es otra manera de llamar a las intervenciones de proximidad. Se dice que estamos en una época de soluciones biográficas a condiciones sistémicas. En nuestro caso, siempre nos hemos resistido a la idea contraria: ofrecer solo soluciones sistémicas a las contradicciones biográficas. Me parece que parte de las claves están entonces en esta posibilidad de desarrollo realmente densos, contundentes y sustentables de metodologías que propongan y estimulen la cercanía y la proximidad de los sujetos, al mismo tiempo sin desconocer las ineludibles y muy necesarias respuestas que el Estado uruguayo debe generar y seguir generando para justamente no distraernos de los objetivos de restitución de derechos y mejora de la calidad de vida que tienen que tener nuestras tareas. Bueno, muchas gracias, espero no haber sido muy buena.